Bueno, voy a empezar una breve introducción y lo primero que le voy a decir es que para hacer penal o para hacer penal, cualquier rama del derecho que uno tenga, cada uno tiene su motivación. Y la motivación en mi caso, porque soy creyente, es tratar de hacer las cosas lo mejor posible, porque para mí, yo en mi caso particular, no quiere decir ustedes, para mí cada trabajo que hago se lo dedico como a Dios, por así decirlo, y esa es mi motivación, tratar de hacer las cosas lo mejor posible porque para mí es como un trabajo para Dios. También hay una cita muy conocida de Couture que dice que uno debe luchar por el derecho, pero si el derecho, que es este sistema jurídico que tenemos para regir nuestras relaciones interpersonales, está mal, uno debe luchar por la justicia. Y creo que estas cosas, hacer las cosas lo mejor posible, porque están en juego nuestra responsabilidad profesional, porque está en juego también uno quiere hacer las cosas lo mejor posible. Creo que nadie en su vida hace algo con la intención de hacerlo mal. Puede ser un motor, una motivación para arrancar en este camino que es el derecho penal. Ahí creo que se agregan más personas, así que esperemos un segundo. Que no puedo ver. ¿Me tiene a todos? Te decía, perdón la interrupción. Y bueno, esa es la motivación que uno tiene que tener, es tratar de hacer las cosas lo mejor posible, porque está en juego nuestra responsabilidad profesional, porque tenemos que saber luchar por lo que es correcto en la situación de que estemos, porque también tiene que ver con nuestra ética, porque hay gente que confía en nosotros. Después, vamos a empezar con los primeros pasos, que es lo primero que uno tiene que empezar a hacer es aprender a redactar con claridad. Lo primero de todo, digamos. Porque si uno no redacta con claridad, del otro lado está el juez, del otro lado está el fiscal, y no van a entender. Entonces, contrariamente uno cree que el estilo rebuscado, el estilo que da muchas vueltas, pareciera ser que es el estilo que sirve, y no es así. Es un error pensar que cuando uno más rebuscado es porque uno es mejor, no es todo lo contrario. Imaginen, hay solamente que pensar algo de lógica. Uno tiene que hacer una petición ante la jurisdicción o tiene que hacer una petición ante una fiscalía y en esa petición a gente que está llena de trabajo, uno le va con un escrito que es larguísimo, que no se entiende. ¿Qué es lo que pasa? Lo van a hacer mal, le van a hacer con pocas ganas, porque no tienen el tiempo suficiente para poder leerlo con toda la atención. ¿Se entiende? Ahí por ahí que está con un ruido. Entonces siempre lo primero que uno tiene que tener para ejercer esta rama de derecho, como cualquier otra rama del derecho, es aprender a redactar con claridad. ¿Y qué es aprender a redactar con claridad? Un estilo sencillo, claro, conciso, breve. Hay un dicho que dice como cuando algo es bueno y breve, es 2 veces bueno. Y eso tenemos que tratar de pulir nosotros. Redactar con claridad. Por ejemplo, un ejemplo de qué es redactar con claridad. Párrafos cortos. Una oración tiene que contener una idea y un párrafo es un conjunto de ideas que tiene que representar una unidad temática. Tengo un tema dentro de un párrafo. Si yo hago un párrafo que supera las 10 líneas, 11, 12 líneas, lo que uno va a lograr que la persona que lee del otro lado esté leyendo y en la mitad se pierda.
y te hay que empezar de vuelta. Y así. A la tercera hoja, a la tercera página que esa persona está leyendo de nuestro recurso, de nuestra petición, ya lo predisponemos mal. Y no es la idea predisponer mal a quienes tienen que resolver sobre lo que tenemos que hacer. Entonces, una de las cosas a tener muy en cuenta es que uno tiene que pulir un estilo totalmente claro, conciso, breve. Oración, una oración es una idea. Un conjunto de ideas en un párrafo, unidad temática, una unidad total de ideas que estén conectadas y que no sea muy largo. ¿Para qué? Para que la persona que esté leyendo no se pierda en el medio de la página que está leyendo y no la predisponga a resolver de manera contraria. Para esto, una cosa que les aconsejo hacer buscar material sobre argumentación jurídica que enseña cómo uno tiene que construir las ideas, en oraciones, las unidades temáticas, y eso ayuda a que nuestro estilo sea más convincente. Que eso es lo que uno quiere lograr. Lo que uno quiere lograr siempre es convencer. Y uno tiene que tratar de aprender eso trabajando, uno va aprendiendo. En la facultad se da como por supuesto de que uno ya sabe convencer y no siempre es así. Hay un dicho que dice por ahí, cuando la cuenta es larga porque están embromando. Bueno, del otro lado, del lado de la jurisdicción, del lado de la fiscalía con algunas pequeñas peticiones en un sistema acusatorio, cuando es muy largo el párrafo, el que está del otro lado se empieza a desganar con la petición que uno hace. Esto, bueno, es un poco lo que ya venía explicando. Y para eso les recomiendo leer, que aparte después les voy a dar material aparte en los grupos, que se ha hecho invitación para esta exposición, material que va a ayudar para la lectura, para mejorar nuestra lectura, como también para mejorar un poco también la redacción. Algunos efectos de redacción que son muy comunes son, por ejemplo, escribir con gerundios. No sé si se suele ver generalmente en los escritos judiciales, como también en los escritos que presentan los abogados, los letrados en general, que se suele... Una referir de la ley del original o mediante la entrega digital. Uno se suele referir... En cuanto a la conservación de los plazos de los recibos, hay alguien que está con un micrófono, si lo puede dejar, por favor. Por el plazo de la prescripción liberatoria. Ahora dice, por el plazo de la... Alguien que está escuchando algo de prescripción liberatoria. Que se encarga de decir de 2 años, lo cual también va a generar... Hola, sí. No sé quién es, quién no. Por el tema de la duración de los juicios y el momento que tiene que... Ahí está, ya pude identificar quién es. Bueno, le estaba diciendo que tenemos que identificar, por ejemplo, la redacción de gerundio, siendo, habiendo, por ejemplo, es un evento pasado y uno redacta siendo. No, fue esto, pasó esto. Uno tiene que aprender a redactar porque el idioma, que en todos los códigos procesales de la provincia que sea, el idioma oficial es el español. Y el español tiene unas reglas gramaticales que se tienen que seguir. Y entre uno mejor pula los escritos, del otro lado lo ven diferente, no ven como algo de copiar y pegar. Por eso muchas veces no es bueno buscar, por ejemplo, modelos, porque la redacción de los modelos suele ser bastante pobre. Pasamos a otra parte, ya estamos un poco de redacción. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que debemos familiarizarnos bien con el código procesal en cuestión. Bien, hay que mirar el código procesal. Uno está en San Luis, en San Juan, en la provincia de Buenos Aires, litiga en el Foro Federal, el Código Procesal Penal Federal, en el Foro Nacional, en la provincia de
de Buenos Aires, uno quiere empezar a ejercer derecho penal, a leer el Código Procesal. Agarrar el código pelado, no el código, ya un código comentado, no. Primeramente un código pelado, si es posible se lo puede imprimir, o uno compra un código procesal, un libro de código procesal, y estudiarlo como de vuelta, como si fuera la facultad. Empezar a hacer cuadros, veo qué significa esto, qué significa lo otro. Eso es muy importante. Es más, para la persona que empieza, que va a empezar a hacer penal, ya tener una idea de lo que dice el Código Procesal Penal, le da esa seguridad que necesita al principio. Si yo no sé, es como que el Código Penal, el Código Procesal Penal, cuando uno lo empieza a leer y se empieza a familiarizar, lo que pasa es que uno empieza, es como que agarra y tiene ya un esqueleto con el cual va a trabajar. Y ya se empieza a sentir algo seguro, que es lo primero que uno no tiene, la seguridad. Entonces, Código Procesal, empiezo a leerlo con tranquilidad, tomo nota, agarro un cuaderno, empiezo a hacer cuadros para familiarizarme con esto que voy a usar durante toda mi vida profesional. En cualquier jurisdicción que uno tenga que litigar, ya sea desde el lado de la víctima o desde el lado del imputado, uno tiene que saber el Código Procesal. Lo tiene que saber bastante bien. Ahora le voy pero no solamente hay que saber el Código Procesal, sino que, sin querer, hice un pequeño spoiler, sino que hay que estudiar también lo que, por ejemplo, Gossaini, doctrinario muy importante, dice el Código Procesal Interamericano, el Código Procesal de Derechos Humanos. Uno, en lo posible, sería lo mejor estudiar todos los instrumentos que tienen jerarquía constitucional después de la reforma del año 1994 de nuestra Constitución. Pero mínimamente, hay que leer, para el área penal, estoy hablando específicamente, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Y por qué hay que leerlo? Por ejemplo, si uno toma el artículo 8, uno se va a encontrar con una serie de garantías que son las garantías mínimas que componen lo que se llama el debido proceso. Por ejemplo, uno ve el artículo 8, va al inciso segundo, a la letra B o a la letra C, y una de las dos dice que el imputado debe contar con con el tiempo y los medios adecuados para la defensa. Entonces, si uno tiene una situación, por ejemplo, que uno no tiene el tiempo suficiente para hacer, le dan un tiempo irrazonable para hacer algún tipo de acto procesal, uno de donde se puede apoyar en la Convención Americana. Escúchenme, acá yo tengo una garantía mínima que es parte integrante del debido, que es una garantía mínima integrante de lo que es la garantía inominada en su faz adjetiva del debido proceso, que me la están violando. No tengo el tiempo ni los medios suficientes para hacer. O, por ejemplo, vamos a otro ejemplo. Tenemos la Cámara Gesell. Y la Cámara Gesell, algo que pasa a veces, por desgracia, se hizo... ¿Está caliente? ¿Perdón? Se hizo una Cámara Gesell sin el debido contralor por parte del imputado y la defensa. ¿Qué hubo ahí? Hubo una violación de la garantía mínima que compone el debido proceso a interrogar los testigos. Está en el artículo 8, inciso segundo, creo que la letra E o F de la Convención Americana, y en el artículo 14, inciso tercero, letra E o F del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, todas estas garantías mínimas que están en el artículo 8 de la Convención Americana
o en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue la base también del pacto por la cual se redactó la Convención Americana de Derechos Humanos, uno las tiene que hacer valer en los escritos. Estos instrumentos de derechos humanos, como todos los instrumentos que fueron agregados con la reforma 94, son operativos en penal. No es que están ahí, bueno, estos derechos humanos, qué importante, bueno, qué será. No, no, no. Tienen que ser cumplidos. Todos nosotros, como abogados, estudiamos hace muchos años, introducción al derecho, sea en la facultad que sea, la pirámide de Kelsen, que está en la prisma de la Constitución. En el caso argentino, según la doctrina mayoritaria, tenemos la Constitución y en el mismo rango a instrumentos que tienen la misma jerarquía que la Constitución. Es la base del sistema jurídico. Lo más importante, se aplican de manera directa. Entonces, siempre es muy importante saber bien lo que son las garantías mínimas que componen el debido proceso interamericano. Pero no solamente el artículo 8 de la Convención, no solamente el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino que también hay otros derechos. Por ejemplo, el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos habla del derecho a no ser detenido de manera arbitraria. Y lo mismo podemos encontrar en el 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, esto tiene que ser estudiado, o si alguien hace penal y se quiere dedicar a la parte de ejecución penal, de ejecución de la pena, tiene el 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y tiene el 10, si no recuerdo mal, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene que saber y tiene que saber hacerlo valer. ¿Se entiende? Y otra cosa más, para agregar a esto, que uno mínimamente debe saber lo que dice la letra. La Convención Americana de Derechos Humanos es interpretada por dos organismos. Uno de ellos es la Comisión Interamericana del artículo 51 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y también hace fallos. Y también hace fallos en casos contenciosos y emite opiniones consultivas cuando un Estado le pregunta si determinado acto o determinada ley, hace preguntas sobre la aplicación de lo que es una constitución o una ley que van a hacer. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de sus facultades, que está en la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que hace es emitir una opinión. Entonces, uno tiene que hacer valer también, no solamente la letra del instrumento, en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también la información, mejor dicho, la opinión que ha dado sobre su interpretación, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que desde el año 2012 hay un precedente importante de la Corte Suprema que tiene el nombre de Carranza. ¿Y qué dice este precedente de Carranza? Una votación bastante cerrada, porque no fue que hubo una mayoría, no fue que todos los votos de la Corte, no fue un precedente unánime. Se emitió una razón de derecho, eso es una directriz jurídica, una regla que emitió la Corte, que nos dice que los informes que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son obligatorios. Si bien se podrían ver como si fueran recomendaciones, según el precedente Carranza que acabo de citar, los informes que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz de una denuncia ante este organismo son obligatorios. Entonces uno tiene que saber no solamente lo que dice la Convención Americana, sino los informes que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A la vez, también como les dije, hay que saber
lo que son los precedentes de la Corte Interamericana como sus opiniones consultivas. Y esto uno tiene que hacerlo valer. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo en penal, que se usa un precedente que no se usa tanto, pero debiera usarse, y que es desconocido muchas veces. Argentina tuvo hace mucho tiempo 2 casos, y estos casos fueron Fernández y Tumbeiro. Fernández Pietro y Tumbeiro. Y eran casos donde hubo requisas. Uno fue en el caso de una requisa de un automotor y otro fue en el caso de una requisa de una persona que estaba caminando por ahí. En ambos casos, a las personas que venían en el automotor encontraron en el automotor droga y en el otro también. Encontraron también droga. No recuerdo ahora exactamente las cantidades. Y no se había justificado, había justificado de manera bastante extraña esta posibilidad que tenían las fuerzas de seguridad de hacer la requisa. No había realmente bien justificado un indicador para hacer la requisa que se hizo. Bueno, ¿qué pasó? La Corte Suprema de Justicia de nuestro país, con disidencias, es más, la disidencia más es bueno ver la disidencia, el voto de Fay, dijo que bueno, está bien, no es tan con que haya una causa probable, y entre otras palabras la dibujó más o menos, y permitió, dijo que estaban bien esas requisas, porque cuando uno mira el interprocesal que ocurrieron en ambos casos, no recuerdo ahora bien exactamente, pero, por ejemplo, primera instancia, dijo, no, acá corresponde la nulidad, después segunda dijo que no, y así hasta que llegó a la Corte. Y la Corte falló en contra de los intereses del imputado. Entonces lo que pasó es que prácticamente no tan así como las fuerzas de seguridad pueden requisar a cualquiera a piacere, pero un poco sí. ¿Qué pasó? La defensa pública de nuestro país acudió a través de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación a varios derechos convencionales, entre ellos a no sufrir injerencias arbitrarias, derecho a la libertad, varios derechos convencionales, y la Corte Interamericana, primero la Comisión, pero después la Comisión eleva el caso a la Corte, y la Corte Interamericana dijo que Argentina violó los derechos de Fernández Pietro y Tumbeiro. Entonces, cuando uno tiene un caso de una requisa con poca justificación, ¿qué tiene que leer Fernández Pietro y Tumbeiro? ¿Qué tiene que invocar? Los mismos derechos convencionales que fueron violados en esos casos. Entonces, la letra de la Convención Americana, los informes de la Comisión Interamericana, los precedentes contenciosos, cuando uno tiene, no sé, López versus Argentina, cuando tiene una persona o más personas que fueron víctimas de la violación de un derecho convencional contra el Estado, y las opiniones consultivas tienen que ser material diario de estudio de quien quiera dedicarse a derecho penal. Porque cuando uno se pone a leer, uno hace una mínima lectura de los primeros 32 artículos de la Convención o de los primeros 27 artículos del pacto, lo que va a encontrar es que la mayoría tiene contenido penal. Es decir, casi todo tiene contenido penal. Entonces, uno puede hacer valer estos instrumentos de derechos humanos ante la jurisdicción. Es más, el contenido, la letra fría, pelada, de la Convención Americana, las opiniones consultivas que da la Corte Interamericana y los precedentes de la Corte Interamericana cuando en un caso contencioso, ambos forman lo que se llama
la doctrina del control de convencionalidad. ¿Qué dice esta doctrina? Que los países signatarios de la convención y que han aceptado la competencia de la Corte Interamericana tienen la obligación de respetar tanto estas tres cosas: los artículos de la convención o de todo el corpus juris interamericano, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros instrumentos, las opiniones consultivas y las opiniones y cuando los fallos contenciosos son de aplicación obligatoria. ¿Para quién? Para todos los operadores de justicia, de la justicia. Y también para todos, después en el precedente Hellman versus Uruguay, del año 2013 y en adelante, para todos los que estén relacionados con la administración de la justicia. Entonces el juez tiene que hacer lo que llama un control de convencionalidad cuando tiene que emitir una decisión jurisdiccional. O aún también el fiscal, cuando tiene que hacer algo, tiene que hacer un control de convencionalidad. A ver, a lo que voy a hacer, esta decisión que voy a tomar, ¿respeta la Convención Americana? ¿Respeta lo que dicen las opiniones consultivas sobre este tema? ¿Respeta lo que dicen los precedentes contenciosos de la Corte Interamericana? Es más, y en Argentina, encima, como les hablé del precedente Carranza, en cuanto a la obligatoriedad de los informes de la comisión, que ahí no son jueces como son en la Corte Interamericana, también tienen que respetar lo que dicen estos informes. Entonces ahí tenemos un abanico bastante grande y bastante fuerte para uno hacer peticiones, para uno recurrir. Y es algo que se viola bastante y que, por desgracia, no suele utilizarse como debiera en el derecho penal. Ahora vamos a pasar a una introducción básica para que, bueno, que tengan en cuenta esto que es importantísimo estudiar. No importante, importantísimo. Vamos a hablar del tema respecto a la libertad en el proceso penal. El cliente penal, generalmente uno llega al cliente, llega a las familiares del cliente, y lo que más quieren, y muchas llegan los familiares cuando el cliente está preso. Entonces, uno tiene que saber esto sí o sí. Penal es pelear por la libertad, ya sea buscar la libertad de la persona que está detenida dentro de un proceso o proteger la libertad de una persona que pueda sufrir la detención. En parte también es pelear muchas veces, litigar por los derechos de la víctima. Pero acá yo estoy un poco más enfocado en el caso de los imputados, porque la mayoría de las veces el cliente que más llega al abogado penal es el cliente que está imputado. Hay casos de víctima, generalmente en los delitos se llama de sangre, cuando hay un homicidio, por ejemplo, pero la mayoría, el caso, lo que más se da es el imputado o sus familiares buscando un abogado penal. Entonces, algo que uno no puede soslayar cuando si quiere dedicarse a esta área del derecho es la libertad durante el proceso. Y acá yo le voy a decir algo que, aunque parezca una broma de mal gusto, no lo es. Lo que uno tiene que grabarse, pero muy bien, es que en el proceso penal la regla es la libertad. La prisionerización es la excepción. Debiera ocurrir muy de vez en cuando. Si yo tengo 10 casos, tendría que ocurrir una vez, a lo sumo 2. Y eso es algo que uno tiene que aprender a grabarse. ¿Por qué? Porque, por desgracia, cuando uno empieza a mirar las estadísticas respecto de las personas que no están atravesando
su proceso en libertad, uno ve que esto no se cumple. Esta regla parece una broma a mal gusto. Alrededor del 60% de Argentina tiene proceso, pero no tiene una sentencia firme. No tiene una sentencia que haya pasado por todas las apelaciones que debía pasar. Y están presos, están en una prisión cuando eso no debiera pasar. Entonces, algo que uno tiene que aprender es que la regla es la libertad y la prisión preventiva y la detención es, digamos, la excepción. Ahí entró alguien más. Es algo que uno no puede soslayar. Entonces, pero bueno, Juan, me estás diciendo que tengo que aprender sobre libertad durante el proceso. ¿Qué material puedo usar? ¿Dónde puedo empezar a nutrirme? ¿Dónde puedo empezar a leer sobre esto? Bueno, ahora se lo voy a decir. Pero antes de eso le quiero decir esto. Muchas veces, si uno no está tan habituado, mira la televisión, una noticia en un diario digital, por YouTube, por donde sea, y parece que cuando algo más, con alguien más o menos aparentemente es el autor o partícipe de un delito, en calidad de coautor o partícipe secundario, ya hay que meterlo preso. Y acá yo quiero que esto uno se lo grabe que está del otro lado. O sea, que tenga, que esté recién iniciándose como que tenga ya experiencia en derecho penal. Y esto es, si no hay riesgo procesal probado a través de circunstancias comprobadas en las actuaciones, es decir, que uno las deduzca de las actuaciones, no importa el delito imputado. No importa. No importa acusado de violación, de homicidio, de secuestro, el delito más aberrante que uno se puede imaginar. Aunque esté recontraprobado ese delito, si no hay riesgo procesal probado, si no hay un riesgo procesal que está acreditado, tiene que estar en libertad. Y esto es importante que lo grabemos nosotros como abogados. Porque a veces parece que uno, sí, muy lindo, pero esto uno no lo cree. Y se entra a pelear más que nada en la instrucción o en la investigación penal preparatoria, depende de la naturaleza del Código Procesal, entra a pelearse con las circunstancias, las actuaciones para demostrar que más o menos es inocente, a ver si le pueden dar la libertad. Y no es el enfoque correcto desde un prisma de nuestros códigos procesales, como también de lo que dice la Corte Interamericana, como también lo que dice nuestra misma Corte. Hay dos precedentes importantes en nuestra Corte, Esteves y Napoli, que les recomiendo que los puedan buscar y leer, que a uno va a ver claramente, que hay muchos más, pero son dos que se me vienen ahora a la mente, muy buenos, Esteves y Napoli, y que es más, tanto Esteves como Napoli son citados por la Corte Interamericana como ejemplos de algo que está más o menos bien hecho. Argentina en el año 2019 sufrió 3 condenas por la violación del derecho a la libertad durante el proceso. Una fue Romero Feris, la otra fue Jenkins y la otra fue Hernández. Y en algunos de estos precedentes, no me acuerdo si si los 3 o en uno de ellos, la Corte Interamericana dice, mire, ustedes venían bien haciendo esto. Y volviendo ahí a lo que estoy diciendo es, no importa cuán probado esté el hecho, así esté recontraprobado el hecho, si no hay riesgo, si no está acreditado un riesgo procesal, sea fuga, sea entorpecimiento de la investigación, lo que corresponde es la libertad. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá?
Esteves y Nápoles, sí, son precedentes importantes y también les dije, hay 3 precedentes de corte interamericana que son contra nuestro país. Por eso está bueno citarlos. Romero Feris, Jenkins, con J, Jenkins, Hernández, todos versus Argentina. Entonces, esto es primordial grabárselos, creerlo uno. Primero uno tiene que creerlo. Si uno no lo cree, si uno no está convencido que esto es así, que tiene que haber riesgo procesal probado, de que se tiene que probar por las circunstancias de la causa, que esta persona se va a fugar, va a eludir la acción de la justicia, o que va a entorpecer o está entorpeciendo actualmente las investigaciones, lo que corresponde es la libertad. No importa cuán probado esté el hecho. Ahora alguno me va a decir, sí, todo muy lindo, pero esto no se cumple. Y es verdad, por desgracia, no se cumple como debiera cumplirse, pero la lucha que tenemos que tener nosotros es para que esto se cumpla. Es para que esto pueda empezar a ser así siempre, de esta manera. No sé, ahí escucho unos ruidos, perdón. No puedo identificar quién es. Jorge López. O a ver si lo puedo encontrar. Jo, 75 más, ¿vale? Ahí está. Ah, ok. Le estaba diciendo que si no hay riesgo procesal probado, tiene que haber libertad. Si no hay, está probado que se va a fugar. ¿Sí? Lo encontraron en un paso fronterizo ilegal para ir a otro país. Hay por lo menos una denuncia que trató de amedrentar a algún testigo, trató de sobornar a la jurisdicción. Estoy diciendo ejemplos muy exagerados para que se entienda la idea. Lo que corresponde es la libertad. Y eso es uno lo que tiene que agarrar y hacérselo como un cartel, por así decírselo, ponérselo a la jurisdicción. Es más, acá hay un caso de una violación de derechos convencionales de jerarquía constitucional, derechos humanos. Hay una violación del artículo 7 de la Convención Americana, hay una violación del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el derecho, lo que está violando, el derecho a no ser detenido de manera arbitraria. Entonces, es algo que uno no puede dejar pasar. Y uno tiene que poner mucha atención en la argumentación que hace la jurisdicción cuando piensa detener a alguien o cuando rechaza una exhibición de prisión, de decirle, miren, acá me están violando el derecho a no ser detenido de manera arbitraria. Entonces, ¿dónde podemos conseguir material aparte de los pequeños centros que estamos creando acá? Existe buen material en autores como Pessoa, Solimine. Solimine es según tengo conocimiento por varios colegas, Marcelo Solimine es un fiscal. Son buenas les recomiendo, pues son bastante buenas. Él da bastante, ahí en YouTube, como se pronuncie, hay bastante material de este hombre, videos, y suele explicar bastante bien sobre varios temas. Pessoa es muy bueno en esta materia, para mí es el mejor. Y también es bueno hurgar en los precedentes de Corte Interamericana y la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre este tema. ¿Y por qué? Una mini explicación, ¿por qué el presidente de Corte y la Corte Suprema
de justicia en nuestro país, porque ellos son los realmente precedentes. Hay una costumbre, por desgracia, bastante extendida entre nosotros de llamarle precedente a cualquier cosa. Siempre escuchamos de boca de abogados, por desgracia, o de boca de los medios masivos de comunicación, que no siente un precedente, y es una decisión de un tribunal de primera instancia, de un tribunal criminal, de un tribunal oral criminal, de un tribunal no criminal, de un juez correccional. Y eso no son precedentes, son decisiones jurisdiccionales. Los precedentes son aquellas decisiones jurisdiccionales que tienen la fuerza suficiente para vincular a otros. Que emite la decisión jurisdiccional puede vincular a otros con esa decisión. En el caso argentino, los precedentes que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculan últimamente bastante. Antes no era tan así. Hubo una época en el año, con la constitución que fue realizada durante el gobierno de Juan Domingo Perón, cuando hubo una nueva constitución que duró unos años, donde se decía que los precedentes de corte eran obligatorios, vinculantes. Hoy no es así. Eso fue un tiempo nomás. Ese tiempo curó esa constitución. Después volvimos a la constitución del 53, después tuvimos la reforma del 94, y siempre a lo largo de la historia los precedentes de corte tienen fuerza. Pero hay varias doctrinas, hay varias posiciones respecto a la fuerza que tienen los precedentes de corte. El último criterio de la Corte, que ya tiene unos años, es que sus decisiones son obligatorias a no ser que el órgano que decide no obedecer la decisión de corte tenga argumentos diferentes. Ejemplo, la Corte dijo algo respecto a cómo debe ser el allanamiento y el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires no está de acuerdo con la posición de la Corte. ¿Puede no seguirla? Sí, puede no seguirla. Pero para no seguirla de manera correcta la decisión de Corte respecto a ese tema, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer argumentos diferentes a la última doctrina de Corte. No lo que la Corte, no estoy de acuerdo en poner argumentos que quizá la Corte ya resolvió en su oportunidad y los rechazó, no. Argumentos diferentes que no hayan sido tratados por la Corte nunca. Para decir, yo no respeto, no sigo la doctrina de tal, en orden a que tengo estos argumentos, que no fueron tratados por la Corte, por lo cual no tengo por qué seguir. ¿Esto dónde lo dice la Corte? En pocas palabras, bueno, hay un par de precedentes. El origen de esta doctrina en parte es en el precedente Balbuena, con B larga, Balbuena. Después el más conocido es Cerámica de San Lorenzo. Y hay otro más. Después en materia penal podemos ver a Espíndola y Expósito, si no recuerdo mal, que también dice esto. Caría, voy a silenciar a alguien ahí. Ahí está, casi silenciado. Y volviendo a lo que estaba diciendo, por eso estos precedentes de corte, uno tiene que saber muy bien ubicarlos para que cuando uno tiene un caso que se parece al precedente de corte, uno pueda invocar y decir, acá se me aplica la doctrina de la Corte. Entonces uno tiene que saber muy bien esto. Y de hacer un par de cositas básicas de lo que es la interpretación de precedentes. Cuando uno lee un fallo, lo primero que uno tiene que hacer es individualizar los hechos. Tengo estos hechos. Tengo un abuso,
este abuso. Por ejemplo, hay un fallo que es muy conocido, precedente de la Corte, que es muy conocido, que se llama Vera Rojas. En Vera Rojas, la Corte estableció la doctrina que los abusos ocurren generalmente en un ámbito de privacidad, por lo cual es muy difícil encontrar pruebas. Dice esto. Palabras más, palabras menos. Ahora, ¿cómo fue? Esa fue la razón de derecho. El holding. Se llama razón de derecho, directriz jurídica, holding, fundamentos determinantes, ratio decidendi, al fundamento más importante del precedente. Bueno, esta razón de derecho, ¿en qué circunstancia la dijo la Corte? La dijo en las circunstancias de un pobre chico, un pobre menor, creo que si no recuerdo de 5 o 6 años de edad, que había sido, si no recuerdo mal, abusado por un portero en un colegio. Entonces, esta razón de derecho de la Corte, de que son actos que ocurren en la intimidad y privacidad, y que es muy difícil encontrar prueba, no se puede trasladar automáticamente a todos los casos de abuso, sino a aquellos que tengan, digamos, cierto parecido al caso de Vera Rojas, al caso de este pobre menor. Entonces, uno tiene que diferenciar bien, entonces, los hechos, el fundamento determinante, ratio decidendi, holding, para decir, mira, en mi caso, y uno ve que su caso, el caso que uno tiene, es más o menos igual, más o menos parecido, invocar la razón de derecho. Y no como hacer que uno puede sufrir errores y la jurisdicción los va a hacer pesar, que uno invoque un precedente de corte y que ese precedente de corte no tenga nada que ver. Porque uno, ¿qué suele hacer que solemos hacer muchas veces? Porque todos hemos pecado de esto, cualquier abogado, es leer rápido el precedente, mira la razón de derecho, estos actos ocurren en la privacidad, mira lo que a uno le conviene, selecciona, copia y pega. Y los hechos los pasó por alto y no los miró. Y por ahí los hechos no tienen nada que ver. ¿Qué va a hacer la jurisdicción? Va a hacer lo que llama la técnica que se usa en el derecho anglosajón, que llaman distinguishing o diferenciación, para hacerlo en español, que va a decir, no, todo muy lindo, sí, muy linda tu razón de derecho, muy lindo el holding que me copiaste y pegaste, pero a ver si te hubieras leído mejor el fallo, este fallo es de derecho administrativo. Porque es más, hasta pasa eso. A veces uno con el afán de buscar argumentos, hasta puede invocar, y si pasa en corte esto queda muy mal, invocar fallos que son de otra área, que no tienen nada que ver, y uno lo quiere traer a nuestro caso, cuando nuestro caso de otra cosa. Entonces, esto en los precedentes es importante. En la Corte Interamericana también esto es importante, aunque un poquito más matizado, o no es el lugar para explicarlo, porque cedería el ámbito de esta charla. Y me quedó algo por ahí, antes del descanso, para decir que me lo pasé largo que estoy viendo, es que cuando uno hace no, es para más adelante. Cuando uno hace esta construcción de invocar precedentes de Corte Interamericana o de Corte Suprema, uno tiene que exaltar los elementos que permiten la analogía y los otros elementos que se diferencian en nuestro caso, hacerlos como que tratar de acreditar también por qué no son tan importantes esa diferenciación, esos elementos diferentes a nuestro caso.